Hola, buenas tardes ya, porque estamos en hora de vermú. A todos, gracias por venir en nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa. Queremos agradecer especialmente al Festival de Cine que cuente con nosotros para esta presentación, que préstanos mucho. También, por supuesto, al Café Toma 3 y a Tono, que siempre nos facilita mucho estas cosas y que además creemos que hay una pieza fundamental también de la cultura en esta ciudad. Es ya la edición número 59 del Festival de Cine de Gijón, para celebrar que lleve aquí tantos años. Esto es uno de los eventos culturales fundamentales de la ciudad, creemos nosotros. Hay que cuidarlo, hay que ir a las salas, por fin va a ser presencial. Ya sabéis que el año pasado no pudo ser por el COVID y que tuvimos que tirar de plataforma, que está muy bien, para conocer el cine y saber lo que se mueve, pero el arte cinematográfico es para ver en pantalla grande. Entonces, desde aquí os animamos a que vayáis al festival, a que llenéis las salas y a que lo apoyéis. Y sin más, yo no me voy a enrollar más, voy a presentar a los ponentes. Empezando por el final de la mesa está Nacho Muñiz, que es nuestro coordinador de cine de la cultura gijonesa y que va a hacer un poco de maestro de ceremonias de esta presentación. A continuación está Alejandro Díaz Castaño, el director del Festival de Cine, y Tono Permuy, que va a coordinar con Nacho esta presentación. Y después contaremos con Fran Gallo, que ahora mismo no sé muy bien, aquí, lo tenemos en el córner. Lo tenemos ahí en el córner un poco castigado de momento, que evidentemente también como programador del festival también tiene mucho que decir. Y sin más, yo os dejo con ellos y que disfrutéis la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todas y a todos por estar aquí. Decía Eva con razón que el Festival de Cine es muy importante para el tejido cultural de la ciudad. Nosotros siempre comentábamos que es una semana donde los temas de conversación ya no son del tiempo o los temas banales, ¿no? Podemos hablar de política, podemos hablar de sexualidades, podemos hablar de la historia, podemos hablar del conjunto de la sociedad, conocer realidades etnográficas muy distantes, muy distintas a las que vivimos habitualmente, y al final es un montón de relatos contados en múltiples formas que enriquece nuestro pensamiento, enriquece el tejido de la ciudad y es un punto de encuentro. Afortunadamente este año puede serlo así. Como dice Eva, es importante que un festival se pueda vivir en la calle, que se pueda vivir en las salas de cine, porque parte de lo que sucede también es cuando sales de la sala de cine y comentas la película, se genera debate. Y cualquier debate siempre es bueno para que el pensamiento sea distinto. En unos tiempos donde el pensamiento a veces está muy polarizado, el festival se tiene que erigir como un sitio y como un lugar donde haya opciones y donde se vea la diversidad, la complejidad de nuestra cultura y de otras culturas que están más alejadas de nuestro de nuestro sentir cotidiano, pero que son importantes. Un festival que se ha cambiado respecto a otros años en que son 3 secciones competitivas. Antes había una sección como más importante, digamos, o principal, y ahora son 3 secciones y vamos a ir por orden cronológico, por las secciones que hay. La primera sería Retuellos. Cada sección son 10 películas. A nivel emocional es fácil, son 3 secciones con 10 películas y una es Retuellos. Y yo quería comentarte, bueno, pues en Retuellos hay unas características generales de las películas, al igual que sé que en Tierras en Trances hay más películas sudamericanas. En Retuellos hay también unas características, son un conjunto de películas que iremos algunas repasando. Y ¿qué nos podemos encontrar en Retuellos a nivel de películas y bueno, un poco una descripción de los títulos que hay? Pues, a ver, bueno, de esto podría hablar también quizá Fran, pero bueno, por comentar un poco cómo definir la sección. Nosotros nos encontramos con la idea de, y esto ya fue antes de la eclosión de la pandemia, ¿no? Con la idea de hacer una modificación en la sección oficial. Si recordáis, en los años precisamente anteriores, pues repasamos los ganadores del festival y eran pues Eugene Green, Hong Sang-soo y Pedro Costa, ¿no? Tres grandísimos cineastas, pero sí que de alguna forma nos parecía que tener conviviendo a cineastas que están empezando con cineastas de ese peso en una sección oficial,
pues bueno, dificultaba, ¿no? Realmente que esos cineastas que están empezando, a veces con películas más imperfectas, ¿no? Y que tienen una trayectoria todavía pequeña, puedan tener también acceso a los premios del festival, ¿no? Que al final son muy útiles para luego conseguir distribución y poder hacer más películas, ¿no? Eso es un poco un pensamiento que había inicialmente. Entonces, bueno, se establece la competición Retuellos, que es para primeras, segundas y terceras películas. Hablamos de largometrajes. Ese es un poco el requisito que tiene esta sección. La sección Alvar, en realidad, el requisito es pues el resto, ¿no? Sería el resto, es decir, cineastas que tienen 4 o más películas, 4 o más largometrajes hechos. Y luego está Tierras en Trance, que es una competición iberoamericana, ¿no? Que es un cine que había tenido una cierta presencia, pues bueno, con cineastas como Dominga Sotomayor, por ejemplo, que había estado aquí en Gijón, y además obtuvo premio a la mejor dirección y demás, pero sí que nos apetecía, y además contando con Fran, ¿no? Que tiene una gran experiencia después de haber estado programando en Bafici en Buenos Aires tantos años y un gran conocimiento de ese cine, aprovechar por un lado esta circunstancia y por otro, bueno, el darle un hueco a cinematografías que creo que son de las más interesantes que hay ahora mismo en el panorama internacional, ¿no? Respecto a Retuellos, bueno, más allá de que sean primeras, segundas o terceras películas, y de esto podemos comentar después con Fran, hemos intentado buscar sobre todo que la forma de engarzar las películas dentro de la competición pues sea lo más curatorial, digamos, posible, ¿no? Es decir, establecer un relato que nos hable, por un lado, del mundo de hoy o del mundo de ayer, y que conecte cada una de las piezas entre sí, ¿no? No acumular películas en secciones con 20 y pico películas, ¿no? Que es algo que a veces pues, puede terminar siendo contraproducente, ¿no? Y también para los cineastas y las cineastas, ¿no? Cuando tú aceptas estar en una sección oficial, pues es una gran alegría, ¿no? Pero luego si te dicen que vas a competir contra 20 y pico películas, pues bueno, al final, quieras o no vas a tener el mismo espacio que si la competición tienes otras 9 películas, ¿no? Realmente queremos ayudar a las películas y a veces hay que renunciar a películas que son, desde un punto de vista individual, son, o sea, considerándolas solo a ellas mismas, son muy buenas películas, pero que no engarzan con el relato general que queremos narrar en la sección. Y por otro lado, pues que quizás, aunque sabemos que pueden funcionar bien de público y tener una buena respuesta, pues no nos acaban de convencer en ese sentido, ¿no? En el sentido curatorial. Entonces, bueno, a veces es difícil hacer esas renuncias, pero bueno, estamos dispuestos a hacerlas porque nos parece muy importante. Otro aspecto también que destacaría, que es que en el caso, por ejemplo, de Retuellos, creo que si mal no recuerdo, bueno, el 95% de las películas, tanto de Retuellos como de Tierras en Trance, es decir, todas menos una, creo, o 2 como mucho, no tienen distribución asegurada en España, ¿no? Que bueno, creo que es algo también fundamental, ¿no? De explicar, y para eso también hacemos estas presentaciones, ¿no? Que muchas de las películas, aunque ahora las vayáis a ver en los cines Yelmo o en el Teatro Jovellanos, o incluso algunas que se van a poder ver en Filmin también online, eso no significa que luego vayan a llegar a Filmin ni a los cines Yelmo ni a las carteleras. Es decir, la mayoría de ellas probablemente no lo hagan, por desgracia, pero sí que el festival está para que algunas de ellas lo consigan, ¿no? Y de hecho, en 2020, pese a ser un festival solo íntegramente online, 30 películas que no tenían distribución en España, cuando fueron seleccionadas por el festival, acabaron luego estrenándose, pues bueno, algunas en salas, otras en plataformas como la propia Filmin y otras plataformas, ¿no? Que bueno, es una forma también de estrenarse para mucho cine, digamos, vamos a decir que no es industrial y es un cine artesanal, pues es una de las vías que tienen ahora para el estreno. Sí, yo tengo una curiosidad. ¿Se ha notado algo la pandemia en la producción de películas? ¿Habéis encontrado, no sé, una disminución, por ejemplo, en el número de películas que se han producido en el último año? Bueno, es difícil de saber, ¿no? Porque no hay, yo creo que ya lo he dicho otras veces, no hay una fuente donde consultar la cantidad de películas que se producen mundialmente, no existe esa
es muy difícil también de calcular, ¿no? Porque tenemos, obviamente, hay proyectos que están pues, en los catálogos de los ministerios de cultura de los distintos países, se catalogan los estrenos comerciales, hay productoras que sabemos, o sea, hay entidades, digamos, que listan todas esas producciones, pero luego hay muchos cineastas que ruedan en total independencia, son ellos mismos y una cámara y un sonidista, no tienen ningún tipo de subvención y por lo tanto, de repente, películas que aparecen, ¿no? Y que no están, digamos, recogidas en ningún sitio, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que sí que a lo mejor se ha notado un poquito menos, pero no demasiado. De hecho, las inscripciones han sido muy similares a las del año pasado. Y bueno, nosotros es que realmente hacemos mucho research y al final, pues tampoco... De hecho, ha habido muchas películas que hemos tenido que renunciar a ponerlas y que podrían pues haber entrado en, pues de haber tenido una estructura de programación como la que teníamos antes, ¿no? O sea que en ese sentido pues no ha sido, yo creo que ha sido un año en el que quizá pensábamos que lo íbamos a notar más de lo que lo hemos notado al final. Bueno, y comenzando por la inauguración, tenemos un cartel bastante interesante, ¿no? Con un hombre tan conocido como Joaquin Phoenix. Sí, la verdad es que bueno, esta es una película que se confirmó bastante a última hora, después de mucho tiempo, ¿no? de muchas llamadas, de muchas gestiones. La verdad es que creo que es una muy buena película para inaugurar. Por un lado, Joaquin Phoenix, que ya es la tercera vez que está en una de las películas de inauguración, después de Walk the Line y de I'm Still Here. Y luego, por otro lado, tenemos a Mike Mills, que es el cineasta que con su película de debut, Thumbsucker, en 2005 ya estuvo se estrenó en España en el FIX, ¿no? Y pues después de ya mucho tiempo, después de haber sido nominada al Oscar y demás, pues bueno, al final que elijan otra vez Gijón para estrenar la película me parece que pues es un lujo, ¿no? Y luego es una película con técnicamente impresionante, con un blanco y negro maravilloso, y es una película con mucha alma, ¿no? Y muy cálida. Y creo que es muy importante también empezar así, ¿no? Tener un arranque humanista, digamos, ¿no? Que es un poco uno de los leitmotivs que tenemos ahora en el festival. A mí el argumento me recordaba un poco el verano de Kikuhiro. Cuando lo leí no tendrá nada que ver, pero dije, mira, me recuerda un poco a aquella película. Estamos hablando de Retuellos, donde se presentan películas como Captain Volkonov Escape, con ciertos toques humorísticos, políticos, El Planeta, que se ha rodado en Gijón, Olga también, que es una película que compite con los Oscars por Suiza. Todo tiene buena pinta, es así. Poulet Fritz también, y bueno, esas 10 películas competitivos. En Albar me sorprende un hecho de que hay 2 películas de Hong Sang-soo. 2 películas, es un director, quien no lo conozca, de Corea del Sur, muy conocido. A veces se le compara con el Woody Allen, ¿no?, coreano. Tiene ya una filmografía de más de 20 títulos, en blanco y negro, en color, siempre con unos buenos diálogos y situaciones, metiendo siempre casi metacine, ¿no? Siempre su vida también, la vida del cineasta, la vida también de sus vaivenes sentimentales. Y aquí se estrenan 2 en esa sección. Quizá lo visteis como una oportunidad de tenerlas y compite contra sí mismo, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, yo creo que tampoco importa desvelar un poco la tramoya de lo que ha pasado, pero en realidad la primera de las películas que se confirmaron fue Introduction, que es la que se presentó primero también en el Festival de Berlín. Nos pareció una gran película de Hong, que creo que está en un estado de forma muy bueno después de haber pasado por unos problemas de salud que le han tenido pues un año sin rodar, lo cual para él es extrañísimo, porque ha habido años que incluso ha entregado siempre 1, 2 y hasta 3 películas, ¿no? Nos pareció una grandísima película, la confirmamos, y después, y es un poco lo que comentaba antes de estos cineastas que ruedan con medios tan mínimos que de repente no sabes si van a estrenar o no película, de repente nos encontramos con otra película suya en el Festival de Cannes, ¿no? Y cuando la vimos, pues nos gustó lo mismo, incluso más. O sea, nos pareció que era imposible, ¿no?, dejarla fuera de la competición habiendo invitado a la otra. Con lo cual, al final, pues acabamos teniendo las 2 en competición, ¿no? Sí que es verdad que miramos nuestro reglamento y no vimos que figure en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues al final sí, compite contra sí mismo, de alguna forma, ¿sí? Y con 2 películas que la verdad es que os las recomiendo muchísimo. Creo que está alcanzando además un grado de depuración en su estilo que ya no sé, nos acaba remitiendo pues a Ozu y a los grandes maestros, ¿no?, del cine trascendental, y a la vez son historias muy sencillas donde ya casi que se queda
esos diálogos, ¿no? Estas situaciones quedan reducidas a pura emoción, ¿no? Yo creo que es una película que, bueno, pues terminamos con lágrimas en los ojos, ¿no? Cuando la vimos Fran y yo en el pasado Festival de Cannes, me refiero a In Front of Your Face, pero bueno, Introduction es una película, es distinta, digamos, no es tan conmovedora, no toca tanto la fibra, pero es una película que de las que acaban calando, ¿no? Que se te acaban metiendo dentro. También aparece Bruno Dumont, también que es un viejo conocido del Festival de Cine y también aparece con su título France en esta sección, ¿no? Sí, la verdad es que es una película de las que, y esto creo que Fran podría también comentar algo, no sé, bueno, igual quizá un poco después, o si quieres comentar algo un poco sobre la peli, pero bueno, es una de las películas que respecto a su presentación en Cannes han ido creciendo, ¿no? Y esto pasa muchas veces cuando vas al Festival de Cannes, pues hay, por decirlo en lenguaje contemporáneo, ya no sé si es contemporáneo, hay un hype, ¿no? Con algunas películas, de repente pues todo el mundo habla de unas películas y otras quedan más relegadas. Además, esta película se estrenó en los últimos días, que siempre hay menos prensa ya, porque ya se han ido muchos de los corresponsales y demás, y no se habló mucho de ella y poco a poco ha ido creciendo, y de hecho hace poco pues Robert Kohler, que es uno de los críticos top estadounidenses, bueno, a nivel mundial, la consideraba una de las mejores películas de la década, ¿no? Para él, por lo menos. Sí, yo creo que Dumont lleva como 10 años suicidándose. Tenía como un estilo muy marcado de cine que le funcionaba, que iba a festivales con él, que veías las películas y eran reconocibles y de repente, yo no sé cuál fue la primera que hizo, Petit Quinquin fue. Sí, de repente hizo como una serie de televisión que era una comedia, no sé, tipo Zací en el metro, una cosa así, y a partir de ahí ya fue imposible seguir un poco el rastro de lo que podría hacer en la siguiente película. Y France a mí me parece una película descomunal, me parece una película muy desquiciada. Yo hace tiempo había escuchado que se iba a hacer como un proyecto sobre el tema de las niñas de Alcácer, pero que estaba más basado en el seguimiento televisivo del crimen. Era una ficción y siempre intuí que iba a ser algo parecido a lo que es esta película, que es una peli realmente muy crispada, muy fea, que te pone en una situación complicadísima, pero que responde completamente a lo que es la televisión hoy en día y los medios de comunicación en muchísimos casos. ¿Y de qué más estábamos hablando? Que me perdí, entre que me sentaba y no. Hay una película en la sección también que es la que para la Sociedad Cultural Gijonesa, ¿no? También. Creo que es la de The First 54 Years, los primeros 54 años, que también es una sección que no sé si viene con el sellito de Sociedad Cultural Gijonesa. Sí, gracias por introducir a la Sociedad Cultural Gijonesa, muy bien, Tono. Sí, vamos a barrer un poco para casa y este año uno de los invitados del festival es Avi Mograbi, que bueno, yo creo que es un auténtico francotirador, ¿no? De un cineasta israelí, actualmente creo que vive exiliado en París, ¿no? Y va a venir al festival a presentar esta película, los primeros 54 años de la ocupación israelí de los territorios de Palestina. Y bueno, un hombre creo muy comprometido y desde luego muy valiente, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que es una de las visitas de lujo que vamos a tener de Avi Mograbi, que la verdad es que desde siempre, ¿no? Ha tenido una posición muy beligerante respecto a la ocupación de territorios y a las prácticas y a los crímenes, ¿no? de Estado, de su propio país, por lo cual pues, sus películas nunca se han estrenado en Israel, ¿no? Y además ha encontrado siempre fórmulas para seguir hablando de ello, ¿no? Yo creo que es como uno de estos cineastas que siempre hablan de lo mismo buscando distintas fórmulas, ¿no? Como puede ser Patricio Guzmán, ¿no? Que siempre tiene el tema del golpe de Estado y demás. En Chile aparece una y otra vez en todas sus películas en muchísimas formas distintas. O puede ser, por ejemplo, Ramón Lluís Van de aquí mismamente, ¿no? Ese tipo de cineastas en los cuales hay un conflicto en el que no pueden pasar página y al cual acaban dedicando prácticamente toda su filmografía, ¿no? En el caso de Mograbi es así, y además él ya había tenido en Gijón una película compitiendo, Z32, que además ganó el premio a Mejor Película de No Ficción de la competición transversal No Ficción en 2008, creo recordar, y tenerle creo que es muy interesante porque además él aparece siempre en sus películas, ¿no? Es muy, muy reconocible la forma que tiene como un demiurgo, ¿no? Que nos va guiando y además utiliza un sentido del humor dentro de lo que se puede, ¿no? Muy negro e intenta siempre como de alguna forma buscar la fórmula para hacer que el público pueda ver lo que hay más allá de lo que se muestra muchas veces en los medios de comunicación, ¿no? Donde no acabamos de tener la información o está incompleta, está mezclada, está
pues está convertida en una especie de detritus en el cual no eres capaz de saber, de orientarte realmente, ¿no? Y me refiero no solamente pues a lo que pueda ser pues la ocupación palestina y lo que está ocurriendo en Palestina, sino también en otras, pues en Irak o en cualquier lugar del mundo, ¿no? No tenemos la información nunca bien ordenada y estos cineastas nos ayudan, ¿no? A decir, no, esto es realmente lo que ha pasado y esto es lo que tenemos realmente y lo que se está haciendo de verdad, ¿no? Claro, Bueno, en pues- realidad ahora estaba pensando justo que contrastar la peli de Mogravi y la de Bruno Dumont precisamente es como muy interesante, porque en la de Bruno Dumont hay también como un tratamiento de cómo hoy por hoy los medios de comunicación en algún momento llegan a espectacularizar incluso los conflictos armados, y donde realmente no hay una situación de mucha crispación llegan a construirla incluso con tal de tener 2 minutos de imágenes o 30 segundos para un noticiario a las 3 de la tarde. Entonces me parece que en ese sentido, la película, por cierto, volviendo a la de Dumont, y ahí termino ya, tiene el papel protagonista de Léa Seydoux es una cosa muy impresionante. Yo creo que ciertamente pasa un poco lo que decía Alejandro. De hecho, la película en Cannes ni siquiera estuvo en competición, ¿no? Yo creo Ni, que sí. ni esa ni la de Hong Sang-soo, Sí, me parece. no lo tengo del todo claro, pero sí estaban como se Muy estrenaron relegadas, sí. muy relegadas y en horarios extraños incluso. O sea, son películas que están como, bueno, pues un poco lo que queremos, perdón por decirlo, pero queremos evitar hacer, ¿no? Acumulando demasiadas películas cuando ya ves que realmente las acaban estrenando pues el último día, que ya es el día que todo el mundo está pendiente de palmarés, se estrena como de tapadillo, ¿no? Por Claro. decirlo en plata. Y luego es verdad que con La Sociedad tenemos también aparte la película de David Varela, acuérdate, el Un documental cielo sobre la impasible. batalla de Brunete, Un cielo impasible, que eso también va a ser como un punto importante dentro de... Es como también una especie de documental histórico, no tiene nada que ver con los de Ramón Lluís, por ejemplo, del que hablábamos hasta hace un momento. Yo creo que es uno de los puntos fuertes posiblemente de Tierras en Trance de este año. Sobre todo un poco por la idea que tiene de la mirada sobre la guerra civil española desde el punto de vista de un grupo de adolescentes, de un instituto de Madrid. Me parece muy interesante en ese sentido, sobre todo la mirada que tienen sobre la grieta que se mantiene todavía a fecha de hoy en España. Sí, yo creo que es un poco una mezcla entre una revisitación de un hecho histórico, en este caso la batalla de Brunete, ¿no? Y sobre eso que llamamos la memoria histórica, ¿no? En cómo aquellos hechos, bueno, que reflexionan un poco los chicos sobre su conocimiento de lo que pasó en España hace 80 años, ¿no? Yo creo que va un poco en esa doble dirección la película. Estreno mundial Sí. en el festival. Yo diría que es una de las películas que realmente le está dando un poco la vuelta, o dándole esa vuelta que queremos todos que se le dé un poco al tema de pues, la guerra civil, memoria histórica en España, ¿no? Que sí es verdad que se ha producido mucho cine, ha habido pues, cine muy interesante, pero sí que lo que nos parece realmente interesante es que le da una vuelta de tuerca y además incluye a los propios adolescentes y sus reacciones, ¿no? Y no intenta enmascarar pues realmente el desconocimiento que pueden tener, y al revés, lo muestra todo, ¿no? Muestra exactamente pues sus reacciones, ¿no? Realmente es un confrontamiento que tiene algo de... O sea, la película fluye, yo creo que de una forma como muy armónica, porque además tiene unos planos, utiliza además los drones y con planos aéreos, que es una de las, yo creo que junto con alguna película que ha hecho Werner Herzog y alguna otra, donde se están utilizando bien los drones, pero no es, que es algo que está proliferando muchísimo y la verdad es que no siempre de forma muy acertada. Y, sin embargo, es una confrontación bastante brutal, ¿no? Pues tener a un grupo de adolescentes y confrontarles con una historia que, bueno, en muchos casos pues conocen... Pues vamos, ya muy tangencialmente, ya porque claro, obviamente cada vez, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Pues nos vamos alejando de ello y se va perdiendo, ¿no? Esa memoria. Claro, y lo bueno, yo creo, una de las muchas cosas buenas que tiene el documental es que la mirada sobre ese grupo de adolescentes no es condescendiente en ningún momento y sobre todo les permite hablar. Eso que decía Alejandro, de no enmascarar bueno, pues, múltiples lagunas que tienen de cara a la guerra civil. Incluso un par de ellos reconocen que antes de empezar a hacer ese trabajo sobre el Brunete no sabían ni que había habido una guerra civil en España, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, me parece que es como una película como muy frontal, muy valiente, y me parece que también enriquecedora porque aporta algo que posiblemente no habíamos visto hasta ahora. Sí, para terminar con esta película, sí, hay una parte que me llamó mucho la atención, porque bueno, yo que trabajo con adolescentes, pues ellos reflexionan el por qué ahora, y es cierto, pues se ve a muchos niños de 11 y 12 años que levantan el brazo y dicen viva Franco, cuando
obviamente no saben absolutamente nada de aquella época, y ver a los propios adolescentes reflexionar por qué pasa eso, pues me pareció sorprendente y muy interesante, sí. Claro, incluso Lagunas tipo, sale un crío en un momento que tiene unos 15 años diciendo mi abuelo estuvo en la guerra civil, que claro, es algo completamente imposible. A no ser que, quiero decir, hay un agujero raro. Mi abuelo, que nació en el 70, sí que estuvo en la guerra civil, pero claramente el de ese crío no. Tiene como una especie de eso, de lagunas, incluso a ese nivel de identificación familiar con la guerra civil y demás, pero me parece una gran película. Y no sé, que estábamos hablando antes y me parece importante que reseñemos que tenemos aquí a Alejandra Ullman, que es la protagonista del Planeta. No sé si da para pedir un aplauso, yo creo que sí. Sí, bueno, es que pasamos así un poco demasiado de puntillas quizá sobre la sección Retuellos, pero bueno, El Planeta pues es uno de los platos fuertes sin duda del festival este año. Y es una película rodada íntegramente en Gijón, que lleva el nombre de un local de restauración del barrio alto de Gijón y que se está mostrando pues por todo el mundo, ¿no? Pues empezando por el Festival de Sundance, pasando pues por el Festival de Buenos Aires, donde además obtuvo un premio, una mención especial también para interpretación para Ale Ullman y para Amalia, aparte del premio a la mejor dirección, y luego bueno, pues un sinfín de premios y nominaciones. De las últimas que ha tenido es los premios Gotham Awards, que son una de las antesalas de los grandes premios como los Globos de Oro y los Oscars y demás, y donde Amalia está nominada pues por su interpretación y por su guión, junto a pues gente como Paul Schrader o Sean Baker. O sea, estamos hablando de palabras mayores, y creo que es un justísimo reconocimiento a este trabajo absolutamente independiente que tenemos la suerte de estrenar en el festival este año. Sí, yo creo que sobre esto hablamos. Yo creo que una de las grandes cosas de esta edición es todo lo que discutimos y todo lo que debatimos a la hora de programar. Y si bien en un principio siempre dijimos que queríamos que fuesen tres competencias que fuesen, digamos, horizontales, que tuviesen los mismos premios de la misma valía y demás a nivel económico, yo creo que sí llegamos a la conclusión de que realmente si una de las tres competencias define el festival es Retuellos, con mucha diferencia. Y de hecho este año fue una competencia que llegó a un momento parecía que se iba a desbordar. O sea, teníamos que parar en 10 películas, Alejandro lo comentó antes, y realmente podíamos haber tenido 14 tranquilamente, o incluso hubo películas que podían estar en Retuellos y acabaron en Tierras en Trance, por ejemplo, como Palestra, una película argentina que yo creo que va a ser posiblemente, no sé si la película escándalo del festival, pero bueno, una película que va a generar como fans muy fuertes y va a generar también alguna huida de sala posiblemente, que me parece que está bien. Bueno, que es muy corta, ¿no? Pero bueno, sí, puede ser. Pero empieza muy arriba, yo creo que a los 20 minutos ya podría ser, sí. Pero sí, Retuellos sí que sentimos que es como un poco la sección con la que nos sentimos como más identificados y la que trabajamos como con más placer este año. Y en la que tenemos más esperanzas depositadas por la cosa que tiene de apuesta y de descubrimiento. Que ya sé que es raro decir descubrimiento a partir de películas que a lo mejor ya se vieron en Venecia o en Berlín, eso es cierto, pero bueno, también tenemos películas que no pasaron por ningún festival clase A este año, como una especie de documental mezclado con policial, con comedia, que se llama Poulet Frit, una película belga que sí es así, que fue una película que estaba, como quien dice, escondida bajo una piedra, y de repente la vimos y nos quedamos deslumbrados, y yo creo que va a ser una de las grandes películas de esta edición, sin duda. Hay una que parece que va a gustar más al público, por lo que leí, Niña Baby, ¿no? Una película que se compara un poco con Juno, de adolescentes, que también está en esa sección. Ah, está bien lo de Juno, nunca lo había escuchado eso. Pero eso se te ocurrió a ti. No. Internet Movie Datos. Sí. Sí, se comparaba, había algún crítico que la comparaba un poco. Sí, con Adventureland igual también, o con Superbad, a mí me gustan muchísimo, sí. Sí, va un poco en la línea de ese cine que comenta Fran, ¿no? Superbad, que aquí se llama Super Salidos, y Adventureland, que son películas, es un tipo de cine que aquí, pues bueno, siempre de alguna forma una parte de la crítica, aunque eso ha ido cambiando con el tiempo, pero siempre había despreciado, ¿no? Como comedia comercial, pero que creo que está muy bien que haya películas también en esa línea dentro de la competición, ¿no? En este caso de Retuellos, y creo que, bueno, tiene que ver con Juno, sí, pero yo creo que también es bastante diferente en cuanto a la forma. Yo creo que Juno es una película más conservadora, es una buena película, pero es más conservadora en la forma de
de abordarla, ¿no? Yo aquí veo mucha frescura y luego veo generacionalmente que también pues engarza con todo esto que estamos hablando, ¿no? De ese cine joven que al final es un poco el sello de identidad del festival y que queremos que siga siendo, ¿no? Sí, yo quería preguntaros, siguiendo la selección oficial, pero pasando al bar, por una película rumana, porque yo es una filmografía por la que siento una gran debilidad, porque bueno, yo creo que desde hace ya un par de décadas el cine rumano es una fuente inagotable. Luego hablaremos de Radu Jude, que va a tener una sección propia, pero en la selección oficial hay una película que para mí tiene muy buena pinta, de Rado Muntean, Intregalde, que me imagino, por lo que leo, que suena a típica comedia rumana de crítica social con muy mala uva, ¿no? Sí, no, bueno, yo creo que, vamos, somos muy fans, tanto Fran como yo, como el resto del comité de selección. Y sí, yo creo que es bastante lo que tú dices, ¿no? Es una película que empieza, que realmente no te da muchos códigos para interpretarlo al principio, ¿no? No sabes si te vas a enfrentar a puede ser un drama de ese, pues ese grupo de personas de servicios sociales que van por, voy a decir, caleyes, ¿no? Porque son realmente carreteras embarradas con el coche a punto de quedarse atrapados y demás. De repente se va generando, pues eso, un humor también, un humor casi surrealista, humor negro y una serie de situaciones increíblemente bien rodadas, increíblemente bien dirigidos los intérpretes, que es una cosa marca de la casa, siempre lo hablamos, ¿no? Probablemente de la mejor dirección de actores y actrices que haya en el cine rumano, por lo menos en Europa. Y también la calidad de los diálogos, ¿no? Que no parece que sean diálogos escritos, ¿no? Y luego pues hay algunos personajes que nos gustan mucho, que no sé si, mejor no desvelarlo, ¿no? Pero luego, bueno, aparecen personajes bastante hilarantes, por lo menos desde nuestro punto de vista. Nos parece una gran peli de un director que ha ganado el Festival de Gijón en 2010 con la película Martes después de Navidad, fue el premio a la mejor película en sección oficial, y que va a estar también en Gijón. En aquel momento no pudo venir por una serie de circunstancias y que va a estar este año, que de alguna forma nos quitamos esa espinita también, ¿no? De tener a Radu Muntean, y esta película estuvo en Cannes y la verdad es que es de nuestras favoritas, ¿no? Sí, yo creo que la peli tiene algo muy particular que si no lees la sinopsis antes, porque la sinopsis ya un poco te indica hacia dónde va, pero si no lees esa sinopsis antes, yo creo que nosotros no habíamos leído nada. Cuando la vimos, hay como 15-20 minutos que realmente la peli camina sobre un alambre y no sabes qué va a ser aquello. Hay un momento que parece que va a ser una película de terror, porque realmente está en este grupo bueno, no sé, como asistentes sociales o algo por el estilo, perdidos por un camino, que en cualquier momento parece que va a salir alguien y los descabeza a todos. De repente aparece este viejín, que es como el gran personaje de la película, que es como una especie de Luis Cigés, pero más extremo todavía. Y ahí la película ves que ya empieza a escorar hacia otro lado, no sé, es como... Son películas muy sencillas y a la vez las ves, la mayoría del cine rumano que vemos, parecen muy sencillas y a la vez queda claro que son películas de maestros, la mayoría de las veces, que con un tono muy difícil de conseguir. Bueno, podemos seguir comentando películas, pero bueno, si podemos también avanzar un poquitín. Que eso te lo tenía también la de Martes después, antes de Navidad. También era una película que parecía que era una trama mínima, simplemente una infidelidad, y lo que se desataba es la profundidad que tenía esa película. La recordamos con mucho cariño, ¿no? Aquella sí. Seguimos hacia Tierras en Trance, que es una sección que ahí Fran nos puede decir con acento latinoamericano. Hay algunas películas que sí veo que tienen una línea que sería el empuje de lo global hacia la comunidad local, ¿no? Las comunidades pequeñas locales que pueden ir desapareciendo, pueden tener esa presión por un mundo global o por ahí también, bueno, pues en un par de películas creo que es algo que está ahí. Y bueno, ¿qué nos puedes decir en general del conjunto de la selección de esas 10 pelis que son Tierras en Trance? Claro, yo cuando antes hablabais sobre el tema de si se notaba mucho el año de pandemia a la hora de la cosecha de películas que tuvimos para ver y todo eso, yo creo que justo en el terreno de lo que es la literatura, la producción de cine, sobre todo en América Latina, yo creo que ahí sí que lo notamos. Se produjo mucho, pero se produjo bastante que no llegaba a las expectativas de lo que nosotros esperábamos. En 2020 sí que cerramos muy bien Tierras en Trance y nos pasó como este año con Retuellos, que de repente ya directamente nos sobraban las películas, no sabíamos ya dónde ponerlas, se quedaron afuera 2 o 3 películas que nos parecían muy interesantes. Este año fue complicado, finalmente conseguimos cerrar sin ningún problema, pero hubo un momento que veíamos las películas iberoamericanas que a lo mejor iban a Cannes y no nos convencía ninguna.
veíamos las que iban a lo mejor a Venecia, directamente no nos gustaban, nos parecían aberrantes todas, pero eso parte también no solo del tema de la escasez de producción o la dificultad de la producción el año pasado, sino también de que hay una línea editorial muy marcada en Tierras en Trance. Yo creo que de las tres competencias es la que tiene la línea editorial más clara, que es un poco, nosotros lo que sentimos desde hace ya bastantes años es que el cine iberoamericano, y sobre todo el de América Latina, que suele funcionar en festivales o en plataformas, o el que compran los distribuidores para exhibición comercial, generalmente suele ser un cine latinoamericano que responde un poco a determinados clichés del narcotráfico, de la violencia, de la pobreza infantil, de la guerrilla, de las dictaduras, que son realidades que realmente existen y que nosotros no vamos a venir ahora aquí de repente desde un café en Xixón a decir que no existen, pero que me parece que es importante ver qué tipo de mirada se echa sobre ese tipo de realidades, ¿no? Entonces, hay miradas que suelen funcionar mucho. Si os dais cuenta, hay muchísimo cine de la crueldad que se dirige en América Latina, sobre todo en México, es una cosa de locura, la cantidad de películas cargadas de una crueldad, pero espeluznante, que se producen a lo largo del año, y esas películas acaban realmente estrenándose y son películas un poco de explotación, casi diríamos, o que responden a eso que Luis Ospina llamaba la pornomiseria, que era a partir de la miseria, el de sufrimiento de determinada gente, bueno, construir como una especie de objeto perversamente comercial y que se llega a estrenar y que la gente lo ve y lo consume a toda velocidad y en el momento lo pasa muy mal, a los 5 minutos se olvida y sigue con sus cosas. Entonces nosotros lo que queríamos era también, está bien, puede haber películas que respondan a todas esas temáticas, pero lo que nos interesaba más era ver cómo era también la mirada sobre todas esas cuestiones. Yo no sé exactamente, pero yo creo que la mayoría de las películas que mostramos este año en Tierras en Trance, y eso es también para analizar, no tienen coproducción con ningún país europeo. Generalmente cuando entran países europeos en coproducción, la cosa ya se empieza a torcer. Sobre todo sobre el punto de vista, cuando empiezan a ir a muchos talleres de guión, en los que hay guionistas de, no sé, tipo del Instituto Sundance y cosas por el estilo, suelen llevar las películas siempre en esa dirección. Entonces, eso intentamos evitarlo en todo momento, yo creo que lo conseguimos y la prueba son películas muy pequeñas, la mayoría de ellas, películas casi de cámara, podríamos decir, películas muy frágiles y a la vez de una solidez tremenda. Bueno, estamos hablando siempre de 3 competiciones de selección oficial. Bueno, hay una cuarta, la de los cortos, que siempre queda ahí un poco como en segundo plano, ¿no? Pero que suele ser muy interesante y de para sorpresas. ¿Podéis hacernos así una visión general de qué podemos esperar este año en la selección oficial de cortos? Bueno, yo creo que es una selección más ecléctica que las otras, digamos, en cuanto a que no tenemos esa distinción entre cineastas que están empezando y cineastas más veteranos. Aquí nos guiamos por, pues al final, por la calidad de cada cortometraje, ¿no? Y luego también pues por algunas afiliaciones que tiene el festival con algunos cineastas, ¿no? Yo creo que es una selección, a mi modo de ver, espectacular. La verdad es que me parece que tenemos, pues eso, desde gente que está empezando como Lucía Estevez o Mercedes Gaviria. Tenemos a Samuel Fernandi, que es un cineasta también que está empezando aquí en Asturias, en sección oficial, asturiano. Y luego tenemos a cineastas como Larry Clark, como Nadab Lapid. Tenemos a Luis Patiño y a Matías Piñeiro estrenando en España su película, que fue el único corto español que hubo en el Festival de Cannes, y que, vamos, nos consta que han tenido que rechazar, no sé, si digo decenas, igual sí, o sea, decenas de invitaciones de otros festivales, porque nuestro festival, pues, tiene algo que es cierto, que va bastante al final, es uno de los últimos del año, y por tanto, pues quien decide estrenar aquí tiene que renunciar normalmente a bastantes invitaciones antes, ¿no? Que es algo que siempre agradecemos. Pues también van a estrenar aquí su película. Pues me parece que el propio Larry Clark, que no sé si lo he mencionado, pero bueno, que es el director, como sabéis, de Kids y el director de culto estadounidense, al cual se hizo aquí un foco y que estuvo aquí en el Festival de Gijón, y que pese a su veteranía sigue entregando películas con esa fuerza, ¿no? de la juventud. Y también a una ya veterana como Teresa Marcos, que es la otra presencia asturiana, doble presencia asturiana en sección oficial de cortos. Creo que tampoco era algo demasiado habitual y estamos muy contentos de tener estas dos piezas. Y Teresa Marcos yo creo que es nuestra, pues como una especie de nuestra Ken Loach, pero
pero una Ken Loach que hace cine realmente mucho más underground, ¿no? Porque, bueno, Ken Loach sí que ha ido ya hacia un cine de mayor producción, manteniendo siempre esas señas de identidad, que la verdad es que le tenemos muchísimo cariño y un respeto increíble. Y además le hemos visto ir a los estrenos del Festival de Cannes. Yo lo he visto caminando y mezclándose entre la gente, que la verdad es que no es lo más habitual, y que habrá gente que diga que es postureo. Bueno, pueden decir lo que quieran, pero es el único que lo hace. Es el único que lo hace. Y realmente es no sé, creo que es una selección, pues eso, yo creo muy potente. Ángel Santos tenemos también. Sí. Que Ángel dirigió, es uno de los cineastas gallegos así, de lo que se dio en llamar, creo que ya no se debería llamar más el nuevo cinema galego, porque bueno, ya no tiene mucho de nuevo, realmente desde que se estrenó Todos vos sois capitán ya pasaron como 11 años, y una de sus películas, que es Las altas presiones, ya tiene unos cuantos años. Ángel llevaba como unas cuantas temporadas ahí pendiente de poner en marcha un proyecto. De repente suele ser como un cineasta muy clásico que necesita rodearse de mucho equipo, trabajar mucho la dirección de actores y actrices, el arte, y de repente en 2 días filmó un cortometraje saltándose todas sus propias normas y le salió una cosa espectacular, que a mí realmente de todo lo que filmó hasta ahora es con diferencia lo que más me gusta y lo que me parece más emocionante. Fue una sorpresa total. De repente un día nos apareció con un cortometraje que nadie sabía ni qué iba a hacer, y me parece que también que va a ser uno de los grandes momentos de la competencia de cortos. Sí, yo quería añadir también un par de títulos más. Por un lado, Virgile Vernier, que es un cineasta francés que tiene una película que fue de estas de lo que se suele decir de culto inmediato, ¿no? Que es Mercuriales. Me parece que tiene una pieza extraordinaria, la vais a poder ver también en estreno en España en la sección oficial, pero es uno de los grandes nombres de esa renovación del cine francés de los últimos años. Y luego está Peter Cherkassky, cineasta austriaco, que ya tuvo una retrospectiva en el Festival de Gijón también hace años. Es un cineasta que trabaja sin filmar, es decir, trabaja a partir de found footage, de películas ajenas. Se encierra durante años, literalmente, suele tardar como 4 años así en hacer cada uno de sus cortos, y refotografía, fotograma a fotograma, consiguiendo, pues siempre en celuloide, consiguiendo pues unos resultados que a nivel visual yo creo que son incomparables respecto a lo que puede ser cualquier FX digital. Jamás puede conseguir esos resultados, ¿no? Y además en este corto que se llama Train Again, que bueno, obviamente es pura experimentalidad, pero bueno, utiliza la estroboscopia también, ¿no? Que son como los flashes de luz y demás. También tiene una referencia, pues, a una película española que es el espíritu de la colmena, ¿no? Que me parece que es un homenaje ahí bonito que le hace Cherkassky a Víctor Erice. Y decir que él también va a dar una masterclass, además de acceso gratuito y con traducción simultánea, para que vaya fluida en lugar de hacer una consecutiva, para que vaya todo fluido, en la cual va a explicar cómo hace sus películas, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante. Y bueno, cada vez que una película suya aparece, en este caso se estrenó en la quincena de realizadores de Cannes, cada vez que aparece es un acontecimiento, ¿no? Y cada vez que viene es un acontecimiento, y estará con él también F. Heller, que es su pareja, y también estrena en Europa, en Gijón, su nuevo corto, que se va a presentar, no, ya se ha presentado porque ya estamos en noviembre, pero bueno, fue a finales de octubre en el MoMA de Nueva York. O sea que es una pareja, pues, que están un poco en el Olimpo, ¿no? De ese cine experimental que es totalmente ajeno a la comercialidad. Vale, siguiendo cronológicamente estarían los pases especiales. A mí me ha gustado mucho una película que he visto recientemente, Destello Bravío. Ainhoa Rodríguez va a estar aquí en el festival. Y luego también hay uno, dentro de los premios que otorga el festival, pues está Gonzalo Suárez también, ¿no? Iciar Boyaín. Y José Luis Guerín, que también va a venir al festival, al que personalmente le tengo absoluta admiración. Descubrí aquí en el festival, descubrimos una generación, la película en construcción, y a partir de ahí una pequeña filmografía tiene, pero todas las películas tienen un peso enorme, ¿no? Al final se va a acercar al Tren de Sombras, y bueno, como que es lo que le... Sí, en realidad el hecho de que volvamos a proyectar Tren de Sombras y de que venga Guerín, hay que explicarlo bien. Nosotros lo que vamos a pasar este año es un documental que se llama De Hombres, de Sombras, que es como una especie de documental en torno a la figura de Tomás Pladeval, que es un director de foto
que es un señor ya mayor, pero que es como un director de foto de la antigua escuela, que trabajó aparte con Guérin, también con Pere Portabella en El silencio antes de Bach, y es el director de foto de Tren de sombras. Entonces, la película es un poco un homenaje a este señor que ya tiene, pues, debe tener unos 84 años, una cosa por el estilo, y es un seguimiento de su día a día en su parte como docente, como profesor, como trabaja con nenes pequeños, ya con chicos, adolescentes. Y hay un momento que es increíble, que es un momento en el que Tomás Pladeval le llega de París un negativo de una película Kodak de 1914 y sigue todo el proceso de cómo lo revela él con sus propias manos. Entonces, básicamente, lo que queríamos era completar la proyección de este documental. Pladeval va a estar aquí, junto al director de ese documental, de Dombres, y se nos ocurrió hablar con Guérin, con José Luis, porque sabíamos que se completaba muy bien esta especie de homenaje a la figura de Pladeval si proyectábamos Tren de sombras y estaba Guérin. Y Guérin desde el principio aceptó encantado venir, que aparte de ser uno de los viajes más... Es una epopeya prácticamente para llegar aquí, porque Guérin ahora vive en un pueblo en Francia muy chiquitín, con lo cual para llegar aquí tiene que agarrar autobuses, trenes, taxis, aviones, es como... Pero va a venir igual y bueno, pues eso. El jueves pasamos el documental sobre Pladeval y el viernes pasamos Tren de sombras, que me parece que siempre es una grandísima ocasión tener a Guérin hablando de sus películas. Sí, además casi se cumple un cuarto de siglo, ¿no?, de Tren de sombras. Y yo tengo la sensación de que no es la película quizá que más haya visto de Guérin, ¿no? Aunque sí que para la cinefilia, o una cierta cinefilia española, entre la que me incluyo, de finales de los 90, principios del presente siglo, es una película fundamental. De hecho, pues yo, bueno, hace ya casi 20 años... escribía en una revista que se llama Tren de sombras, precisamente, ¿no?, fundada por José Manuel López. Es una película, y a partir de ahí hubo un movimiento también crítico, ¿no?, de una nueva crítica cinematográfica que defendía este tipo de cine español, ¿no?, cuando pues, estaba bastante relegado, digamos, a circuitos marginales, ¿no? Y quería comentar también respecto a Itziar Bollaín, que es un premio que bueno, está auspiciado por el área de igualdad del Ayuntamiento de Gijón, con la participación de la Fundación Mujeres de Cine y de la tertulia feminista de las comadres, que digamos, al unísono, ¿no?, han conseguido esta visita de Itziar Bollaín junto con el festival, para una película que creo que es de las más potentes de su filmografía, y que tenemos que decir que teníamos confirmados que iba a venir ya antes de presentar Maixabel y antes de estrenarse, ¿no?, que ha sido, pues bueno, todas sus películas han funcionado bien, pero esta especialmente, ¿no?, tanto entre la crítica como entre el público, y que, bueno, creo que es un lujo, ¿no?, también tenerla. Va a estar también Sol Carnicero, que fue la mujer de cine premiada el año pasado para hacer la entrega del premio, y creo que, bueno, pues va a ser una sesión también es un encuentro también que nos apetece mucho, ¿no? Y sobre Destello Bravío, quizá podías... a lo mejor comentarnos un poco. No, lo hablamos varias veces. Yo creo que Ainhoa Rodríguez es como, no sé, el gran descubrimiento del cine español de los últimos años, con mucha diferencia. O sea, eso sí que es una película que realmente nadie contaba con ella, no había un productor importante detrás, no hay nadie de los circuitos, digamos, del nuevo cine español en torno a ella. Es una directora que de repente se va a un pueblo en Extremadura a hacer unos talleres de cine con un grupo de señoras de la tercera edad, empiezan a escribir un guión y un día deciden filmar una película y le sale una cosa espectacular que tiene más que ver con Buñuel que con cualquier otra cosa, y que no es la típica película, por explicarlo a lo bruto, de un plano de 18 minutos de un camino en el que no pasa nada, sino que realmente es una película con dirección de actores y de actrices, sobre todo actrices, con una trama, con situaciones hilarantes, con momentos oníricos que realmente sí nos siguen... Sí, cierto surrealismo, sí, también. Nos llevan a Viridiana otra vez y a cosas por el estilo, y hay algo en ella, hay como una pureza y un acercamiento, una cinefilia como muy particular, una cinefilia de los grandes nombres. Es decir, no vais a encontrar, cuando escuchéis hablar a Ainhoa, no lo vais a encontrar citando directores y directoras que no conoce absolutamente nadie, sino que tiene unos referentes muy claros, que pasan sobre todo por Federico Fellini. Y la verdad es que es algo, cuando vayáis a ver la película y veáis el encuentro con el público,
de Ainhoa, vais a ver que ella y la película se identifican plenamente, pues son absolutamente desbordantes. Es una cosa, tiene un nivel de energía que puede llegar incluso a sobrepasarte. Pero yo creo que es una... Sí, efectivamente. Pero es una grandísima película, me parece como una de las grandes sorpresas de este año. Vamos a ver qué pasa en los Goya con ella, pero bueno, en el Festival de Málaga fue también como una especie de pequeño terremoto que de repente apareciese eso. Sí, a ver, yo creo que es una de las películas españolas del año también, luego a nivel internacional, ¿no? Que bueno, pues el algoritmo hace que cuando entramos en redes sociales o cuando entro me salen todos los premios que va ganando y la verdad es que es un continuo, ¿eh? Es un continuo de premios, de selecciones por todo el mundo. Quería comentar también de los pases especiales, por un lado, el de la película de Jonás Trueba, ¿Quién lo impide?, que también es una película que después de su presentación en San Sebastián está creciendo también, ¿no? Sobre todo como película que está conectando con una generación de gente joven y que además lo estamos viendo en el propio festival, ¿no? Porque nos estamos recibiendo llamadas de gente joven de aquí, de Gijón, que quiere ver la película, se ha enterado de que está y que no es lo más habitual, por desgracia, y la verdad es que creo que es importante también hacer estas apuestas. Esta película es una película de 220 minutos, pero que realmente o sea, creo que también es una de las sesiones especiales, ¿no? Realmente los pases especiales son sesiones especiales, ¿no? En este caso, pues ver una película que te introduce pues en la vida, ¿no? Realmente de estos adolescentes. Y bueno, quizá tiene esa parte que es un poco el interludio que está cuando están junto al río y demás, que no recuerdo exactamente cómo lo titula ahora mismo, pero bueno, es la parte quizá un poco más ficcionada, pero que nos parece como cósmico, ¿no? Sí. Esto. Y luego quería comentar también el estreno de la película nueva de Abel Ferrara, Zeros and Ones, estreno en España fuera de competición, ¿no? Que me parece que también es un lujo, ¿no? Poder tener el estreno de esta película y decir que el propio Abel Ferrara estuvo, bueno, implicado, ¿no? En esa cadena de mails que al final terminó con el estreno de la película en Gijón, lo cual también, bueno, pues lo agradecemos muchísimo. Y es un thriller protagonizado por Ethan Hawke, que es un thriller muy oscuro que a mí me retrotrae sobre todas esas películas que hacía en los 90 como The Blackout o New Rose Hotel, que son casi como remakes de sí mismas. Y que creo que, bueno, es un cineasta que da igual el presupuesto que le des, da igual que trabaje con estrellas o no, siempre hace cine underground, ¿no? Y yo creo que siempre lo va a hacer, ¿no? Bueno, y luego está el homenaje, yo creo que es lo que queda, de pases especiales a Gonzalo Suárez, que la verdad estamos muy contentos, sobre todo estamos respondiendo un poco a lo que el mismo Gonzalo Suárez nos sugirió que proyectásemos. O sea, tenemos un mail en el que nos decía, teníamos ya localizada una copia de Remando al Viento para un 35 milímetros para proyectarla en versión original, que es una película que no se vio tantas veces en versión original, se vio infinidad de veces doblada. Pero él mismo nos sugirió que proyectásemos este corto Alas de Tiniebla que dirigió este año, que es una cosa muy espectacular y que lo muestra como un cineasta que está en plena forma. Y recuperamos Don Juan de los Infiernos. Sí que nos encontramos con una situación que por un lado es bastante preocupante, que es la falta de copias en buen estado de las películas de Gonzalo Suárez. De muchísimas de ellas, lo único que puedes conseguir es un DVD o un VHS. Copias en 35, muchas están en un estado que prácticamente ni se pueden proyectar. Y por suerte de Don Juan de los Infiernos sí que conseguimos esta copia de 35 milímetros. El proyectar 35 es muy romántico y la gente más cinéfila lo reivindica siempre, pero bueno, la verdad implica también un trabajo bastante gordo. No hay tantos proyectores de 35 ahora mismo en pleno funcionamiento. Tenemos ahí atrás a Félix Domínguez, que fue una de las personas que facilitó que esto sucediese. Yo creo que en la mayoría de los sitios donde hay todavía proyectores en 35, el ponerlos en marcha implica como un gasto extra importante de revisión, de mirar cómo está la bombilla, Lo hicimos y la verdad es que estamos súper contentos de poder tener la proyección en el formato original de la película, que vaya a estar Gonzalo Suárez y que además pasemos el corto que hizo este año, que es como una especie de animación muy espectacular. Sí, solo apuntar que ese 35 milímetros de Remando al Viento al final se proyectará en la Filmoteca Española, en Madrid, en el Cine de Dore, que incluye esa película como colaboración con el foco que le estamos haciendo aquí, el reconocimiento que le hacemos a Gonzalo. Y quería solo mencionar brevemente el estreno mundial de Empatía, una película de cine expandido de Luis Argeo,
que complementa a su exposición de Migrantes Invisibles que vais a poder ver en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en la Sala 2. Muy recomendable. Y además, pues bueno, la película de Cine Expandido lo vais a tener en el Teatro de la Laboral el primer sábado, justo después de Gonzalo Suárez, es decir, se puede hacer ahí programa doble. Y bueno, creo que es muy interesante porque tiene esas grabaciones caseras de migrantes que marcharon de España a Estados Unidos en Super 8, en 16 milímetros, que muchas de ellas son inéditas, entremezcladas pues bueno, con recitados, con música y con una serie de efectos sonoros en directo, y creo que bueno, pues son de ese tipo de propuestas que se salen de lo convencional y que tenemos que ofrecer en los festivales, yo creo, por obligación, diría. Sí, una de las secciones más potentes siempre y más populares del festival desde hace muchos años es Esvilla, y está dividida en varias subsecciones a su vez, ¿no? Spectrum, aquí en otro tiempo, Midnight Sabbath. ¿Cuál es la razón de esa división y qué agrupan, digamos, las diferentes divisiones de Sevilla? Bueno, básicamente que este año nos encontramos con muchísimo material para programar dentro de Esvilla, y en un momento ahora tal el volumen de películas que teníamos que nos pareció que teníamos que darle una forma para que se entendiese realmente lo que había en Esvilla y que no se mezclase, no diese la sensación de que estaban las películas amontonadas, que era una de las cosas que teníamos clarísimo ya desde el mes de enero, que no queríamos que sucediese con la programación del festival. Ahí nos dimos cuenta de que realmente era como muy fácil ver que había como tres divisiones dentro de lo que eran las películas seleccionadas para Esvilla, que había películas más de no ficción, vamos a decir, películas más relacionadas con memoria, con películas más en primera persona, más íntimas quizás. Luego nos dimos cuenta que también había como una parte más de ficciones, incluso con bastantes preestrenos y cosas por el estilo, que no es lo prioritario para nosotros en el festival, pero me parece que es importante que estén ahí. Y luego... Sí, no, solo apuntar eso, que nosotros tampoco renunciamos, tenemos algunos preestrenos, obviamente, pero sí que lo que no queremos es que sea la base del festival, ¿no? Entonces, la base del festival son películas en su mayor parte que no tienen distribución en España, eso es. Simplemente eso, sí. Y la tercera, Midnight Shabbat, que son películas que tienen más que ver con los géneros o con una reelaboración de los géneros, es decir, no son películas 100% thriller o 100% cine de terror o fantástico, pero sí que trabajan con determinados códigos que los podrían hacer identificables con esos géneros. Entonces, por eso dividimos en esas tres subsecciones que me parece que hacen como más fácil adentrarse en Esvilla este año. Muy bien, y si os parece, podemos hablar también de algunos nombres propios que tienen su propia sección. Uno de ellos, volviendo al cine rumano, es Radu Jude, que es un viejo conocido del festival, ¿no? Sí, Radu pues es un cineasta con el que tenemos pues bastante contacto. Es un cineasta que produce muchísimo, está haciendo... de hecho, bueno, pues hace poco volví a hablar con él y me dijo que estaba terminando ya dos cortometrajes. Es un cineasta que ha hecho... empezó haciendo cortometrajes, uno de ellos se vio aquí, The Tube with a Hat, hace muchísimos años, un grandísimo corto, uno de mis favoritos, yo creo que de todos los tiempos, en sección oficial. Y después ha ido haciendo largos y ha seguido haciendo cortos, ¿no? Digamos que no, para él el hacer un corto no es el camino solo de llegar al largo, sino que cuando una historia requiere 20 minutos, pues la hace en 20 minutos, y cuando requiere 3 horas, como la película del año pasado, que era un tour de force, The Exit of the Train, pues la hace una película sobre los asesinatos, digamos, del nazismo en Rumanía, que eran hecha toda con fotografías prácticamente sin sonido. Sin sonido, si mal no recuerdo, 3 horas, que son totalmente tour de force, pero que era una película que una vez que entrabas, pues era imposible salir. Realmente no te atrapaba. Y decir que eso, que trabaja un poco pues con esa libertad, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en su última producción, particularmente en la película Bad Luck Banging o Looney Pond, no voy a decir el título en castellano porque no me gusta, y luego los cortometrajes que ha hecho, ¿no? Los cortometrajes que ha hecho también últimamente. Esta película, pues contra todo pronóstico, ganó el Oso de Oro a la mejor película este año en Berlín, que bueno, pues es sorprendente. Nos parece que es una de las películas que mejor incorpora la situación de pandemia con más naturalidad en el cine, que no es algo tan común. De hecho, pues en el festival hay algunas películas que lo ponen, o sea, que aparecen las mascarillas y aparece, digamos, la temática, pero no
no está en muchas otras no está. Otra de las películas en las que aparece es la película de Clausura, Tralala, que también os la recomiendo mucho, y por ejemplo en el corto de Nadab Lapiz, que está en Oficial, y algunas otras. Decir que esta película pues nos parece una disección increíble de la sociedad contemporánea, y tiene una parte final en la cual, pues bueno, hay una, no sé si llamarlo crítica o revelación, ¿no?, de lo que está sucediendo, o de la muerte de la razón que pueden implicar, pues bueno, el haber convertido el debate racional en una serie de pues mensajes cortos que en redes sociales se lanzan y que muchas veces pues pueden acabar incluso pues arruinando la reputación de una persona sin ningún miramiento, y luego de repente pues se ponen a comentar otra cosa, ¿no? Además de eso, pues bueno, son cortometrajes en los que trabaja con archivo, en los que trabaja también, hay uno realizado durante el confinamiento y hay otros en los que experimenta con las texturas, ¿no?, como Semiotic Plastic, que es literalmente es un trabajo que ha hecho pues con muñecos de plástico, con juguetes, ¿no?, de su hijo pequeño, y que me decía que era literalmente su revancha contra su hijo pequeño, en el sentido de haber tenido que estar tanto tiempo rodeado de todos esos objetos de plástico, ¿no?, y el fruto de observarlos durante mucho tiempo, ¿no?, y luego con unas lentes, que la verdad es que visualmente es espectacular el corto, con unas lentes especiales conseguir filmarlos muy de cerca y de repente convertirlo pequeño en grande, ¿no?, y empiezas a ver otro tipo de cosas, ¿no?, cuando acabas mirando estos objetos, ¿no? Luego sobre Sandrine Besset, que nos hemos saltado a nuestra principal retrospectiva. Sí, va a preguntaros porque yo creo que es una tradición histórica de este festival el hacer una retrospectiva a nombres, bueno, no sé si decir desconocidos, desde luego para el gran público sí que bastante desconocidos, pero no por eso poco valiosos. Y este año yo creo que eso es Sandrine Besset, ¿no? Un descubrimiento. Sí. A ver, hablamos de una directora que en el año 96 ganó el César a la mejor ópera prima francesa. Entonces, bueno, siempre va a ser un descubrimiento relativo. O sea, tampoco vamos aquí ahora a venir como si nosotros hubiésemos estado rebuscando ahí en cinematecas perdidas de Francia para... No, o sea, es una directora que empezó con muchísima fuerza con su primera película, que se llama Nevará por Navidad, que es así que os la recomiendo, es una obra maestra absoluta, es una película del año 95, pero realmente te lleva a otras décadas importantes dentro del cine europeo y sobre todo el cine francés. Parece una película más hecha en el año 64, de una nobleza en el tratamiento de las imágenes, una fotografía de Len Loubart que es una cosa absolutamente espectacular, y una de las cosas que más llama la atención es que realmente Sandrine Besset cuando hizo esta película no venía del cine, o sea, había estudiado letras, en realidad venía del mundo de la literatura, trabajó por una cuestión de azar en una de las películas de Leos Caras, creo que fue Los amantes de Pont-Neuf, y ahí sintió que, bueno, que ella podía hacer algo con eso también, con el cine. Y de una manera así completamente, casi diríamos intuitiva, orgánica, entró en el cine y hizo, yo creo que una de las grandes películas de los años 90 del cine francés, que aparte apareció en un momento muy concreto en el que aparecieron grandes nombres en el cine francés, como puede ser Leticia Masson o Bruno Dumont, que hablamos antes de él. Era un momento importante. De hecho, yo recuerdo que hasta se dedicó un ciclo a todo ese nuevo cine francés aquí en el festival, como en el año 98 o algo por el estilo. En cualquier caso, sí que esa relación que ella tiene con el cine hace también que no filme de una manera sistemática, no amontone películas, sino que realmente filma cuando siente la necesidad de filmar, cuando siente que tiene algo para contar, y eso hace que sea también una filmografía muy coherente, tan coherente como breve, porque realmente lo que tiene son como 5 largometrajes nada más una serie de televisión que son como 5 cortometrajes, una cosa por el estilo, El Turbillón de Jean, que es de lo último que filmó Jean Moreau, y un documental sobre los métodos de trabajo de Isabelle Huppert, que también lo vamos a pasar. Pero me parece aparte, hay algo rarísimo con el cine de Sandrine Besset, que yo recuerdo haber visto películas de ella hace a lo mejor 15 años y que son películas que las entiendo mejor ahora. Que hace 15 años había algo, se adelantó en muchísimos temas. Hay cosas que hace 15 años a mí sonaban raro, como un poco... me distorsionaban un poco, y ahora de repente 15 años después me doy cuenta de que se adelantó a bastantes cuestiones dentro del cine que se hace ahora mismo, sobre todo el cine dirigido por mujeres.
en Francia y en Europa en general. Entonces, para mí es un gran momento el festival, que pueda venir Sandrine Besset. Va a venir poquito tiempo, un par de días nada más, porque justo ahora empieza a filmar un nuevo largometraje. Y otro de los nombres también propios es Joao Rosas. Sí, bueno, eso forma parte un poco de esas apuestas que hacemos también siempre de futuro, ¿no? Porque es un cineasta que todavía no tiene un largometraje, pero bueno, cuando vemos que las perspectivas son muy buenas, y en este caso es así, por los trabajos que ha hecho, esos mediometrajes que ha hecho, pues nos parecía muy buena opción. También porque es un tipo de cine que entronca un poco con lo que puede hacer Jonas Trueba, a quien antes estábamos mencionando, y pues a clásicos como de ese cine muy humano, ¿no? Muy humanista de las emociones y de la juventud también, ¿no? Como puede ser de François Truffaut y demás. Y luego decir que me parece muy interesante encontrarle hueco a estas películas de duración mediana, ¿no? Porque muchas veces nuestra sección oficial no nos permite, esto es así, programar películas de más de 30 minutos, dado que son elegibles tanto para los Oscars como para los Goyas, o sea, para la preselección de los Oscars y los Goyas, y tienen una restricción de 30 minutos, con lo cual, pues bueno, tenemos que ceñirnos a esas normativas, ¿no? Entonces, a veces siempre en las retrospectivas aprovechamos, ¿no? para poder poner este tipo de piezas que no acaban de encontrar, ni son largos ni son cortos, ¿no? Y muchas veces, pues, con ese tema de la dictadura, de las duraciones que a veces hay, pues se acaban quedando en tierra de nadie, ¿no? Y bueno, por comentar un poco más. No, sobre Joao Rosas, realmente hay algo... Este programa, que son 3 mediometrajes que duran eso, aproximadamente 35 minutos, 40 cada uno, puede verse incluso como un largometraje, porque hay un protagonista coincidente en los tres mediometrajes, un chico que se llama Nicolau. En el primer corto es un crío, en el segundo corto es siempre el mismo actor, creo recordar, en el segundo corto es un adolescente, y en el último corto, que es un corto del año pasado, que ahora mismo se me acaba de ir, el Catavento, perdón, ya está en la universidad, me parece. Entonces es como una especie de... No sé, hay un planteamiento muy semejante al que en su momento tuvo François Truffaut con el personaje de Antoine Doinel, y es un poco lo que dice Alejandro, es como un cine portugués que se sale de los tópicos que la cinefilia puede tener del cine portugués. Un cine muy luminoso, de sol, de playa, de gente pasándolo bien, de gente enamorándose, de música. Y me parece que es como una sesión ideal para el que quiera salir, o para el que quiera salir con una sonrisa del cine. Y bueno, vamos a mirar un poquitín para casa con la sección de Asturias cortometrajes. ¿Cómo va lo audiovisual en Asturias? Bueno, la verdad es que sí que este año, hablando un poco del tema de la producción que comentábamos antes, sí que, pero no tengo claro que sea tanto por la pandemia como porque ha coincidido también, quizás sí, pero quizá ha coincidido también que cineastas asturianos están ahora mismo sacando proyectos que seguramente el año que viene podremos ver. Pero bueno, sí que yo creo que es teniendo en cuenta las circunstancias, me parece una buena selección la que tenemos este año. Estamos contentos. Tenemos El Planeta, que hemos dicho antes, una película rodada íntegramente en Gijón, en la sección Retuellos. Tenemos 2 cortos asturianos compitiendo en selección oficial, algo que es bastante histórico. Dentro de la competición de cine español tenemos una película como Shooting for Mirza, que está producida por Yayo Herrero, que es cineasta asturiano, y que también, bueno, pues cuenta como película asturiana, aunque la temática sea baloncestística y no exactamente centrada aquí. Y luego tenemos esta selección de películas tanto en Esvilla como en Asturias cortometrajes. Yo creo que, bueno, finalmente con un nivel, yo creo que, como digo, teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia, ¿no?, que se ceban siempre con las cinematografías más frágiles, me parece que es una muy buena selección. Sí, estaba justo porque quería mencionar, porque dentro de los largometrajes que vamos a mostrar asturianos este año hay nombres que más o menos yo creo puede sonar a la mayoría de la gente que sea habitual del festival, como pueda ser Conchi Rodríguez, como pueda ser Alberto Vázquez, por poner un ejemplo. Pero luego también aparecen algunos nombres nuevos, como Antonio Corral Fernández, que filmó un documental que se llama Pajares. Son como 50 minutos, creo recordar, que es un documental minimalista, no hay personajes, no hay diálogos, prácticamente es todo como planos bellísimos de trenes atravesando Pajares entre la nieve y eso, que también fue una de las
grandes sorpresas. Fue un mediometraje que apareció ahí de repente y la verdad es que estamos muy contentos también de que aparezcan nombres nuevos más allá de todos los que hay dentro de la muestra y de la competencia de cortometrajes asturianos. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que teniendo en cuenta eso, las circunstancias, poder hablar de nombres nuevos, tanto en cortos como en largos, que nos sorprenden y que realmente están a un nivel muy alto, pues bueno, es esperanzador, ¿no? Y bueno, pues desde el festival siempre contribuyendo a esa visibilidad. Y no he mencionado que también Luis Argeo tiene en pases especiales el cine expandido que he comentado antes, que es otra presencia asturiana también. Muy bien, y en cuanto a la noche del, del corto español, ¿qué podemos destacar? Pues por un lado está, yo creo que es una selección muy potente. Aquí hacemos un compendio un poco de lo que algunas de las piezas que más nos han gustado de cine español de este año, de forma muy libre en realidad, ¿no? Porque luego pues ve uno las nominaciones de los Goyas y no suele haber casi ninguno de los que nosotros seleccionamos, porque bueno, pues no sé, hay otros criterios, la academia se maneja a veces con otros criterios misteriosos, pero bueno, tenemos desde la presencia de Concha Barquero y Alejandro Alvarado, que son dos cineastas de andaluces, que hacen un cine también un poco en la línea de lo que puede hacer aquí Ramón Lluís Bande, con archivo y con tema de memoria histórica y tema político entre medias. Y además hablan aquí de algo que es muy interesante en este corto, Descartes, que es el caso Rocío, ¿no? Rocío es una película que se hizo en Andalucía sobre la romería del Rocío y sobre la Virgen del Rocío y demás, que es la única película que ha sido censurada en democracia. Ha sido censurada y obligados a cortar una parte de la película. Es una historia que, bueno, pues yo en mis años en el Festival de Sevilla la llegué a conocer porque había también otros documentales al respecto, pero que es una historia que no se conoce mucho aquí y que es muy dramática porque acabó con el exilio del cineasta, del director de la película en Portugal, y además, pues bueno, falleció bastante joven también porque, bueno, le cayó en una profunda depresión y demás porque no pudo volver a filmar más, ¿no? Después de este caso. Tenemos también a gente como Virginia García del Pino, tenemos la película de Elena Balbé y Alex Ganser, nunca me acuerdo cómo se dice exactamente. Tenemos presencia asturiana también en la noche del corto español, se me había olvidado mencionarlo, con el corto No quiero más, de Alicia Moncholi, que es también pues uno de los nombres nuevos, ¿no?, que han aparecido o que hemos encontrado este año dentro del cine asturiano. Y luego está Alberto de Seus, que había estado aquí con la película Les Perseides hace, pues yo creo que un par de años, compitiendo en sección oficial, y Verónica Chegui con su debut como directora, con un muy buen cortometraje, que también pues fue el ganador del corto Movistar Plus pues hace también un par de años. No pudimos al final proyectarlo el año pasado, pero bueno, va a estar ella aquí para presentarlo este año y nos parece que es un lujo también tener estas presentaciones en secciones que son, digamos, bueno, pues paralelas, ¿no?, o complementarias en este caso. Bueno, aunque a nosotros lo que nos gusta del cine y del Festival de Cine es ir a las salas, pues tenemos que hacer mención obligada a la colaboración con Filming, ¿no?, y el cine online. ¿Cómo sigue el planteamiento después de lo del año pasado? No, yo creo que es un planteamiento no exactamente igual al del año pasado, obviamente, porque las circunstancias no necesitan eso. El año pasado, digamos que todo el festival se volcó sobre varias plataformas, las principales fueron Filming y FestHome. Entonces, este año básicamente lo que hicimos fue volcar las tres competencias principales y no todas las películas, porque hay distribuidores y productores y cineastas que consideran que no es necesario este año que se hagan repeticiones online, cosa que respetamos y que incluso en un punto, aunque no nos beneficia, nos congratuló ver que hay todavía una resistencia a esta idea de abandonar las salas y pasar todo a la virtualidad. Con lo cual, de las 30 películas en competencia van a verse online desde Filming unas 20, pero este, digamos, brazo virtual del festival comenzará a partir si el festival empieza el viernes 19, la parte virtual empieza como 3 días después. O sea, la idea es que todas las películas que están online se proyectan primero en sala 1 o incluso 2 veces y luego ya empiezan a verse online durante 48 horas, pero bueno, obviamente a mí me parece que no hay color entre poder verlas proyectadas en una sala grande con más gente,
con la presencia de cineastas, productores y más, no sé, actores, actrices, que verlo, bueno, ya sé que suena muy bien verlo desde tu casa a la hora que quieras, que esté disponible por 48 horas, incluso puedes hacer las dos cosas, verla en pantalla grande y recuperarla luego. Sí, además, bueno, va a ser una veintena de títulos los que se van a poder ver online, que bueno, no, el año pasado pues fue toda la programación. También por un poco lo que comentaba Fran, ¿no? La idea de que no siempre esté todo, no todo sea siempre visible, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Que no todo sea accesible y que no parezca que bueno, que uno puede esperar porque ya la veré después en el online, ¿no? Creo que es importante esto. Y luego sí que tampoco queríamos dejarlo de lado porque, bueno, realmente habiendo recuperado la presencialidad uno puede decir, pues ya está, ya no vamos a ofrecer nada online, pero creo que es importante, uno, por gente que no puede desplazarse por diversos motivos, ¿no? Y por gente que no puede realmente ir a una sala de cine, pues porque pues por cuestiones de salud, cuestiones de bueno, pues de movilidad reducida y demás, ¿no? Que el año pasado tuvimos mensajes de gente que realmente estaba convaleciente o que estaba en cuarentena o que tenía pues todo tipo de circunstancias, no solamente relacionadas con el COVID, sino en general, y agradeciéndonos, ¿no? El poder tener esa oportunidad de vivir por lo menos una parte del festival, ¿no? Yo creo que mantener una parte, y siempre, como bien dice Fran, como oportunidad de repescar las películas después de haber estado en las salas, que eso para nosotros es algo muy importante, ¿no? Porque es una declaración de principios también, ¿no? No entremezclarlo. Una vez que ya se han visto en salas, pues luego, bueno, existe esa posibilidad de repescarlas, ¿no? Pero nosotros siempre favorecemos bueno, pues estrenar las películas en salas, que es donde tienen que verse. Bueno, yo quiero preguntar por la película ya a título personal, la de Gaspar Noé, que también es un director que mueve muchísimas emociones, ¿no? Y bueno, creo que está en Esvilla, ¿no? Su película, y que nos esperamos con Gaspar Noé, que es un director que siempre, un enfant terrible y que siempre genera, a mí es una de las películas irreversibles que más me impresionó en su día, ¿no? No sé, es un verso libre, es un francotirador del cine, y cómo fue la selección también para Esvilla, o qué podéis decir de esa película un poco, sin desvelar mucho. Bueno, yo por empezar, luego Fran puede completar si eso. O sea, está en Esvilla, forma parte de la colaboración que tenemos con el Festival de San Sebastián, que se llama Crossroads, que bueno, son películas que llevan ese sello y que programamos conjuntamente. También les agradecemos a ellos muchas veces que nos hacen las gestiones, lo cual, pues voy a decirlo directamente, pero es así, nos hace que muchas veces nos ahorremos costes de todo tipo al tener, al ser San Sebastián que hace el contacto con la película para que luego se pueda ver aquí, ¿no? Digamos que lo incluye un poco en el paquete de ir a San Sebastián, y eso, pues ahí salimos beneficiados, obviamente. Y en este caso es un cineasta que realmente al principio era repudiado por una parte de la crítica, que ahora mismo le celebra como uno de los grandes maestros del cine francés. Esto hay que decirlo, ¿eh? Precisamente en la época de Irreversible, ¿no? Y ha ido poco a poco ganándose a la crítica, imponiéndose y llegando a, bueno, pues a estar mucho más allá de los festivales dedicados a cine, digamos, de género, fantástico, extremo, como lo quieras llamar. Ha llegado a, bueno, pues realmente a conquistar a la crítica más selecta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, aparte aquí hay como un cambio, antes hablamos de todos los cambios en la carrera de Bruno Dumont, aquí hay como una transformación un poco en la personalidad de Gaspar Noé, que de repente firma como una especie de drama sobre la senectud, sobre el fin de la vida, sobre la vejez, sobre la decadencia, en torno a una pareja, a un matrimonio. Sale Darío Argento como uno de los protagonistas de la película, pero me parece que es una película que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que había hecho hasta ahora Darío Argento, y sí pasa un poco esa situación a veces de la crítica medio caprichosa, vamos a decir. Hay un momento en el que van todos en bloque contra Gaspar Noé, es considerado como digamos el depósito en el que están todos los males del cine y de la civilización occidental. De repente alguien un día dice, ojo, Gaspar Noé es más interesante de lo que parece, y se cambia todo. Y entonces empiezan a reivindicar a Gaspar Noé. Los festivales en general tenemos que intentar quedarnos un poco al lado de ese tipo de movimientos sísmicos que genera a veces la crítica, pero esta película en concreto sí que cuando se proyectó en el Festival de Cannes fue como una cosa bastante homogénea. O sea, la reacción positiva y de salir gente muy conmovida del cine, que es
lo último que esperas, ¿no? Que la gente salga con lágrimas en sus ojos de una película de Gaspar Noé. Generalmente en otros momentos la gente salía pálida o salían agarrándose el estómago, ahora salen llorando, pero bueno, sigue provocando reacciones fuertes en cualquier caso. Bueno, habría muchas más cosas que hablar porque el festival no se acaba aquí, ni mucho menos. Está para empezar el ciclo de Enfant Terrible, que no hemos hablado de él, pero bueno, por experiencia sé que hay cosas muy interesantes, que siempre tiene muchísimo éxito y que este año otra vez ha habido tortas por conseguir apuntarse a las películas, a las diferentes sesiones. Están también, hay muchas actividades complementarias, no sé si queréis mencionar alguna en concreto. Bueno, yo por un lado, a ver, dentro de lo que algunas hemos mencionado ya como Inmigrantes Invisibles, está la exposición de Tom Fernández, que está organizada por el Ateneo Obrero de Gijón en la Sala Astragal, y luego tenemos también una exposición de pinturas de Rafa Rollón en el Café de Indurra, y decir que hay una expo que se nos quedó el año pasado, que es la de Alberto Vázquez, el animador ganador del Goya, autor de Psiconautas y de muchísimas otras pues bueno, grandes joyas, ¿no? Y cómics de animación, y nos parece que va a ser también pues bueno, un complemento muy bueno, ¿no? También para que la animación también tenga ese peso en el festival. Sí, realmente el año pasado fue muy frustrante porque teníamos prácticamente ya todo el material dispuesto para la exposición de Alberto Vázquez. Yo creo que es la primera exposición que hace en la que muestra eso, pues originales, bocetos, muñecos de vinilo reproduciendo sus personajes, hasta un videojuego, me parece que va a haber también. ¿Está el videojuego finalmente, Aida? Sí. Va a haber un control para que la gente pueda jugarlo si quiere. Pero bueno, no quedó más remedio, hubo que meterlo todo en cajas, devolverlo a Coruña y este año lo recuperamos y ahora sí que ya está. Quiero entender que no va a pasar nada, no sé. Sería una catástrofe, pero bueno, cruzamos los dedos. Bueno, pues yo por mi parte, en nombre de la cultura gijonesa, gracias lo primero a todo el público presente, gracias Tono por prestarnos tu local como siempre y muchísimas gracias Alejandro y Fran por que hemos podido retomar algo que ya era una tradición, estaba empezando a ser una tradición desde que tú te hiciste cargo de la dirección del festival, que es venir aquí a Toma 3 a presentarlo el sábado antes, que el año pasado no se pudo hacer por razones ajenas a nuestra voluntad. Y que a ver si podemos retomarlo el año que viene con un poco de suerte ya sin tener que estar disfrazados de atracadores de bancos, de westerns mudos. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo, muchísimas gracias por vuestra amabilidad y disposición a venir aquí en unos días. Me imagino que es difícil explicar hasta qué punto estáis ocupados, así que muchísimas gracias y gracias a todo el mundo que está aquí. Gracias.